La luz dorada de las lámparas colgantes brillaba sobre las copas de cristal, reflejando un lujo frío y calculado. Era la fiesta de compromiso entre la familia Romero y los poderosos Hidalgo. Yo, Catalina Romero, entré al salón con mi vestido marfil hecho a medida, sonriendo por fuera pero temblando por dentro. Al fondo, entre risas, vi a Álvaro Hidalgo, mi prometido, con el brazo rodeando la cintura de una mujer desconocida, su vestido rojo como una advertencia. Cuando me acerqué, él levantó su copa con una sonrisa irónica y soltó frente a todos: «Tu familia rogó de rodillas a mi abuelo para que me casara contigo. ¿De verdad creíste que era amor?». Un silencio denso se rompió con carcajadas, murmullos y miradas que apuñalaban. Sentí la sangre retirarse de mi rostro, como si toda dignidad me hubiese sido arrancada con una frase. Mi madre apartó la vista. Mi padre fingió no escuchar. Nadie me defendió. En ese instante, deseé desaparecer. Pero antes de que alguien se atreviera a reír una segunda vez, la puerta trasera del salón se abrió con un golpe seco. Un hombre elegante, con ojos fríos como acero, caminó hacia mí con paso firme. Y el silencio se hizo absoluto. Cuando era niña, la vida era más sencilla. En Granada, nuestra familia Romero era conocida por su academia de danza clásica y su sentido del honor. Yo bailaba bajo los cerezos mientras mi abuelo regaba los naranjos. Fue allí donde conocí a Álvaro Hidalgo, un niño flaco y callado que había sido enviado por sus padres a vivir con nosotros durante unos años mientras ellos viajaban por negocios. Compartimos juegos, meriendas y tardes enteras mirando las nubes. A veces, él me decía, con la inocencia de los 8 años, que me casaría conmigo cuando fuéramos mayores. Yo reía y lo empujaba, sin saber que esas palabras algún día volverían a atormentarme. Con el paso de los años, las cosas cambiaron. La salud de mi madre se deterioró, y mi padre dejó de invertir en danza para salvar lo poco que quedaba del patrimonio familiar. La crisis nos golpeó fuerte. Mientras tanto, la familia Hidalgo, antiguos conocidos, se volvieron inmensamente ricos gracias a sus negocios inmobiliarios en Madrid y en el extranjero. Fue mi abuelo quien tuvo la idea: revivir aquel viejo acuerdo de compromiso que supuestamente se había sellado entre las familias cuando Álvaro y yo éramos pequeños. Yo no quería. Había recibido una beca para estudiar en el Conservatorio de París y mi sueño era bailar en escenarios del mundo. Pero mis padres me miraban con ojos cansados, llenos de culpa y esperanza. Solo hasta que estabilicemos el negocio, decían. Después podrás decidir tu camino. Acepté con el corazón dividido, creyendo que al menos encontraría algo del Álvaro que conocí en mi infancia. Pero me equivoqué. Álvaro ya no era aquel niño dulce. Ahora era un hombre elegante, frío, y con una sonrisa que escondía desprecio. Desde el primer evento social que compartimos, entendí mi lugar: una prometida decorativa, una figura que podía lucirse en las fotos, pero nunca pertenecer al verdadero círculo. Cada vez que asistíamos a cenas con inversionistas, él me hacía bailar para animar el ambiente. Lo decía como una broma, pero lo sentía como una humillación. «Catalina, haz lo tuyo, así nos ganamos una sonrisa de don Eugenio», me decía frente a todos. Yo, que había sido primera bailarina en el ballet de Andalucía, ahora me veía forzada a bailar para los socios de mi prometido, como si fuera un entretenimiento más. Pero lo hacía por mis padres, por mi abuelo que había hipotecado la casa para salvar la empresa, por la promesa de una salida. Fingía sonrisas, tragaba humillaciones
y mentía cuando me preguntaban si estaba feliz. Sí, Álvaro es atento, respondía, mientras sentía el alma partirse en fragmentos invisibles. Y sin embargo, cada día se volvía más difícil. Su desprecio era más evidente. Su manera de rozar a otras mujeres delante de mí, de ignorar mis opiniones en reuniones, de recordarme con cada gesto que él tenía el poder. Yo me decía a mí misma que aguantaría un poco más, solo un poco más. Pero después de lo que ocurrió en aquella fiesta, entendí algo: hay un límite para todo, incluso para el sacrificio. Y justo cuando pensé que no tenía a nadie más a mi lado, él apareció. El silencio que se hizo en la fiesta no fue por respeto, sino por sorpresa. Todos se giraron hacia la puerta trasera del salón, donde un hombre alto, de traje negro impecable, avanzaba con una calma que imponía más que cualquier grito. Sus ojos, de un gris acerado, se posaron en mí como si ya me conociera. Tomás Ferrer, el heredero de uno de los grupos financieros más influyentes de toda España, caminó entre los invitados como si el lugar le perteneciera. Álvaro palideció al verlo. Nadie lo esperaba. Nadie lo había invitado. Pero nadie se atrevió a detenerlo. Se acercó a mí, sin decir una palabra, me quitó el abrigo manchado con vino que llevaba en los brazos y me colocó uno nuevo, más grueso, cubriéndome los hombros como un gesto silencioso de respeto. Luego se giró hacia los invitados y con una media sonrisa dijo: «Curioso, siempre pensé que la humillación era un signo de debilidad, no de poder». El aire se volvió pesado. Nadie se atrevía a reír más. Álvaro tragó saliva, incómodo. Sus amigos bajaron la mirada. «¿Quieres salir de aquí?», me preguntó Tomás, sin rodeos. Yo no respondí con palabras. Solo asentí. Él me ofreció su brazo y, con paso firme, me guió fuera del salón, ante la mirada incrédula de todos. Cuando subimos a su coche, un Bentley negro estacionado a las puertas del hotel, el mundo pareció alejarse, como si aquella noche no me perteneciera más. El chofer cerró la puerta tras de mí, y en el silencio del habitáculo, mi respiración temblaba. «No deberías dejar que te traten así», dijo finalmente Tomás, con voz suave pero cortante. «No alguien como tú». Lo miré, confundida. Apenas lo conocía. ¿Por qué alguien como él, que podía tenerlo todo, me había defendido? «¿Nos conocemos?», pregunté. Tomás sonrió, girando ligeramente el rostro hacia la ventana antes de responder. «Hace 2 años. En Sevilla. Teatro Real. Bailabas El Lago de los Cisnes». Yo estaba en la tercera fila. No podía apartar la vista de ti. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Él lo recordaba todo, mi papel, el teatro, la ciudad. Yo no recordaba haberlo visto entre el público, pero algo en su tono me hizo sentir que no mentía. «Desde entonces, he seguido tus pasos. No como un acosador», añadió con una sonrisa irónica, sino como alguien que admira a una mujer que brilla incluso cuando la apagan. El corazón me latía fuerte. Nadie me había hablado así en años. Nadie me había mirado como si realmente me viera. «¿Y por qué apareces justo hoy?», le pregunté. Tomás se acercó un poco más, sin invadir mi espacio, pero haciendo que su presencia se sintiera. «Porque estoy cansado de ver cómo te destruyen poco a poco. Y porque creo que ha llegado el momento de que alguien esté de tu lado sin pedir nada a cambio». No sabía si confiar en él. Pero en ese momento, con mis manos temblando sobre el regazo y la dignidad aún sangrando, su voz era lo único que no dolía. Y sin saberlo,
Acababa de abrir la puerta a un juego más grande que el que jamás imaginé. A la mañana siguiente, el escándalo de la fiesta ya circulaba en las redes sociales. La humillación pública, los susurros venenosos y, sobre todo, la aparición inesperada de Tomás Ferrer estaban en boca de todos. Mientras desayunaba en silencio, sin apenas probar bocado, mi móvil vibró con una notificación, un correo sin remitente conocido. Al abrirlo, encontré una serie de fotografías. Álvaro, mi prometido, aparecía en varias de ellas con diferentes mujeres. Algunas en hoteles, otras en cenas privadas con empresarios mayores. En una de las imágenes, él me señalaba mientras hablaba con un hombre de traje, un conocido inversor extranjero. Al pie de foto, Catalina está dispuesta a todo. Es tuya esta noche, si cierras el trato. El estómago se me revolvió. Ya no se trataba solo de desprecio. Álvaro me estaba utilizando como una mercancía, como una herramienta para amarrar acuerdos sucios. En ese instante, recibí una llamada. Era Tomás. ¿Recibiste el correo? Preguntó sin rodeos. ¿Fuiste tú quien lo envió? Dije, aunque ya lo intuía. Solo era necesario que lo vieras con tus propios ojos, respondió él. Catalina, tengo una propuesta para ti. No me sorprendió. De alguna manera, esperaba que su ayuda no fuera del todo desinteresada. Acordamos vernos en un café discreto del barrio de Salamanca. Cuando llegué, él ya me esperaba, con una carpeta de documentos sobre la mesa y 2 cafés humeantes. Te propongo algo sencillo, empezó. Tú y yo fingimos una relación. Salimos en público, creamos ruido. Que todos vean que estás con alguien más poderoso que Álvaro. Que nadie se atreva a juzgarte por romper el compromiso. Lo miré, desconfiada. ¿Y tú qué ganas con eso? Derribar a los Hidalgo, respondió sin vacilar. Tengo mis motivos. Álvaro no solo te ha usado a ti. Hay más víctimas, más tratos corruptos. Pero contigo de mi lado, esto será más fácil y más creíble. Era una locura, pero en mi pecho, una voz suave, la misma que había callado durante años, susurraba, «Esta es tu salida». Acepté, no por venganza, no aún, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, tenía la opción de elegir. A partir de ese día, Tomás y yo nos convertimos en noticia. Paseábamos por el Retiro, asistíamos a galas juntos, aparecíamos en portadas. Y, sin que yo lo esperara, empezó a tratarme como ningún hombre lo había hecho jamás. Me escuchaba, me miraba con respeto, no me tocaba sin permiso. Su cercanía era firme, pero nunca invasiva. Era como si protegiera algo frágil en mí que ni yo misma sabía que existía. Pero también empecé a notar algo más peligroso. Una mirada suya bastaba para acelerarme el pulso. Una caricia accidental me dejaba el pecho temblando. No sabía si era parte del plan o si yo estaba cayendo en algo más profundo. Y eso me asustaba. No quería volver a ser una ficha en el tablero de otro hombre, aunque este tablero ahora me beneficiara. Pero lo que no sabía era que Tomás no solo jugaba para ganar. Él estaba dispuesto a volcar la mesa entera, si eso significaba salvarme. Con el paso de las semanas, nuestra relación falsa empezó a sentirse demasiado real. Tomás no se comportaba como un actor cumpliendo un papel. Sus gestos eran auténticos, sus palabras, pensadas. Me conocía en silencio, sin preguntar demasiado. Sabía cuándo apartar la vista si lloraba, cuándo quedarse si callaba. Y yo empezaba a dejar de fingir. Una tarde,
mientras tomábamos un café en su despacho privado, un lugar decorado con libros de arte y esculturas clásicas, me mostró un documento antiguo, un acta notarial que mencionaba un compromiso entre las familias Romero e Hidalgo. Pero el nombre que figuraba como mi prometido no era Álvaro. Era Ignacio Hidalgo, el hermano mayor. Ignacio, dije en voz baja, leyendo una y otra vez su nombre. Él era el verdadero heredero de la familia Hidalgo, explicó Tomás. Un joven brillante, respetado, pero murió en un accidente aéreo hace 5 años. Trágicamente. Me costaba respirar. Ignacio era aquel chico que me escribió una carta desde Londres, años atrás, el que me prometió que volvería a buscarme. Sentí un nudo en la garganta. De pronto, todo cobraba sentido, la frialdad de Álvaro, su constante resentimiento, sus celos. Él no debía haber sido mi prometido. Lo fue solo porque Ignacio ya no estaba. Álvaro siempre ha vivido bajo la sombra de su hermano, dijo Tomás. Lo eligieron por necesidad, no por capacidad. Y desde entonces ha hecho todo lo posible por probar que es suficiente. Me quedé mirando por la ventana, sin saber si llorar o reír. Llevaba años viviendo una mentira. No solo fui forzada a un compromiso, fui empujada a ocupar un lugar que no me correspondía, con la persona equivocada. Tomás se acercó, se arrodilló frente a mí y tomó mis manos. Catalina, esto no es solo sobre negocios ni reputaciones. Lo que Álvaro ha hecho no puede quedar impune. Pero tú tienes que decidir si vas a seguir permitiendo que otros te dicten el camino, o si por fin vas a elegir el tuyo. Me miró con esos ojos que nunca temblaban. Pero los míos sí. ¿Y si me equivoco de nuevo? Susurré. Entonces me equivocaré contigo, respondió, sin soltar mis manos. Sentí algo en el pecho romperse. No era dolor, sino alivio. Como si por fin alguien no me viera como una carga, sino como una persona. Sin condiciones. Los días siguientes los pasamos diseñando el siguiente paso, reunir pruebas suficientes para desenmascarar a Álvaro. Tomás ya tenía contactos, grabaciones, correos filtrados. Pero necesitaba una pieza clave, mi presencia, mi testimonio. Sabía que eso sería arriesgado para mí. No quiero que te pongas en peligro, me advirtió. No lo estoy haciendo por venganza, le dije. Lo hago por mí, por la Catalina que dejé enterrada hace años. Él asintió. Me abrazó fuerte y, por primera vez, me sentí completamente libre, dentro de unos brazos que no me ataban. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Álvaro ya se estaba preparando para su jugada final. Y sería la más sucia de todas. La invitación llegó en un sobre dorado, lacrado con el escudo de los Hidalgo. Era para una cena de gala en el Hotel Palace, organizada, según decía, en honor a la reconciliación entre las dos familias. Será una ocasión íntima, familiar, decía la nota escrita a mano por Álvaro. El tono era amable, incluso nostálgico. Pero yo conocía bien su forma de operar. Cuanto más dulce era el lenguaje, más envenenada estaba la intención. Tomás me miró con desconfianza cuando se lo mostré. Esto huele a emboscada, dijo, frunciendo el ceño. Justamente por eso voy a ir, respondí. Esta vez, no seré la que huye. Me preparé con cuidado. Llevaba un vestido marfil como el de aquella fatídica fiesta, pero esta vez no para complacer a nadie. Era mi armadura. Al llegar, todo parecía en orden, luces tenues, música de cuerdas, camareros ofreciendo copas de vino espumoso. Los invitados fingían sonrisas. Y Álvaro, por supuesto,
Me esperaba con una sonrisa cínica. «Qué bueno que viniste, Catalina. Estás preciosa. Como siempre», dijo, besando mi mejilla con fingida ternura. Yo no respondí. Tomé una copa y me moví entre los grupos, observando. Sentía la tensión en el aire, como electricidad antes de una tormenta. Minutos después, un camarero tropezó accidentalmente conmigo. La copa se volcó, y el vino tinto manchó mi vestido desde el escote hasta las piernas. Murmullos fingidamente preocupados se elevaron entre los presentes. El camarero se disculpó y me indicó un salón privado al final del pasillo donde podría cambiarme con comodidad. Sabía que era una trampa, y fui directo hacia ella. Lo que Álvaro no sabía es que yo ya había preparado todo. Llevaba un micrófono oculto en el collar y Tomás tenía acceso a las cámaras del salón privado. Entré en la habitación, me quité el vestido manchado y, bajo la bata de seda, coloqué el vestido duplicado que Tomás había mandado confeccionar. Mientras tanto, en la sala contigua, con una falsa pared entre ambos, escuché voces. «¿Dónde está?», gruñía un hombre, claramente molesto. «Tranquilo, está cambiándose». «Te la llevaré enseguida», respondió Álvaro. «Te prometo que esta vez valdrá la pena. Solo asegúrate de firmar el contrato esta noche». No hacía falta ver para saber quién era, un empresario extranjero conocido por su apetito por mujeres jóvenes y vulnerables. Álvaro me iba a ofrecer como un incentivo. De nuevo, pero no esta vez. Tomás, siguiendo nuestra señal, hizo entrar discretamente a varios periodistas de investigación y abogados, justo en el momento en que Álvaro abría la puerta del salón para presentarme. Las cámaras se encendieron, los flashes explotaron, y los micrófonos captaron cada palabra dicha tras aquella falsa pared. El rostro de Álvaro se desfiguró en segundos. «¿Qué estás haciendo?», gritó. «Tú no entiendes lo que acabas de arruinar». Yo me acerqué despacio, segura, sin miedo. «No, Álvaro. Lo que no entiendes es lo que tú arruinaste, tu única oportunidad de redención». La prensa se abalanzó. Tomás me tomó de la mano y me guió fuera del hotel mientras los gritos y el escándalo quedaban atrás. Creí que ahí terminaba todo. Pero a veces, el pasado no se derrumba. Se arrastra. Y vuelve con los ojos rojos de culpa. Después del escándalo, la familia Hidalgo cayó en desgracia. Los contratos fueron cancelados, las alianzas políticas se evaporaron, y Álvaro desapareció del mapa. Durante semanas no supe nada de él. Hasta que una noche, mientras leía en la sala, el portero de mi edificio llamó a mi intercomunicador con voz nerviosa. «Señorita Romero, hay un hombre en la entrada. Dice que es su prometido». Mi sangre se heló por un segundo. Salí al portal y lo vi. Álvaro, desaliñado, con la camisa arrugada, barba descuidada y los ojos rojos. No parecía el heredero arrogante que conocí, sino un fantasma andante. Apenas me vio, se tambaleó hacia mí. «Catalina», balbuceó. «Solo necesito 5 minutos. Por respeto a lo que alguna vez compartimos, aunque fuese una ilusión, acepté». Subimos a la terraza del edificio, donde el viento de Madrid cortaba como cuchillas. Él sacó una petaca de su chaqueta y bebió un trago tembloroso. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo sin mirarme. «Que ni siquiera me dejaron pelear por el apellido. Siempre fui el segundo, el sobrante, el hermano menor del prodigio Ignacio. A ti te prometieron a él, no a mí. ¿Sabes cómo se siente vivir sabiendo que solo te eligieron porque el otro murió?». No respondí.
porque por primera vez lo vi como era, un hombre roto, resentido, que nunca aprendió a construir algo propio sin destruir a otros. Yo también te quise, a mi manera, murmuró, con los ojos perdidos en la ciudad. Pero tú nunca me miraste como lo hacías con él. Álvaro, dije, firme pero tranquila, lo que hiciste conmigo no fue amor. Fue control, fue humillación, fue egoísmo. Quizás nunca aprendiste a amar, pero eso no te da derecho a romper a los demás. Él bajó la cabeza. Por un instante, parecía un niño castigado. Y por primera vez, no sentí odio, solo compasión. Lo siento, susurró. Por todo. Yo también lo siento, respondí. Pero no por ti. Lo siento por la mujer que fui, que aguantó tanto por miedo, por lealtad mal entendida, por no querer decepcionar a su familia. Nos quedamos en silencio, cada uno abrazado por sus fantasmas. Luego me levanté. Esta es la última vez que nos vemos, le dije, sin rencor. No te deseo mal, pero tampoco te deseo en mi vida. Álvaro no protestó. Asintió lentamente, con los ojos húmedos. Cuando me di vuelta para marcharme, no me detuvo. Y eso fue suficiente. Bajé las escaleras sintiéndome más liviana, como si con cada peldaño dejara atrás un peso invisible. Tomás me esperaba en el coche. Al verme, no preguntó nada. Solo abrió la puerta y puso su mano sobre la mía. Y entendí que hay despedidas que no necesitan lágrimas, solo firmeza. Lo había perdonado, pero no por él. Lo había hecho por mí, para poder cerrar el ciclo y comenzar uno nuevo. Nos casamos un mes después, en una ceremonia sencilla junto al mar, lejos de los reflectores y los rumores. El viento acariciaba mi vestido blanco mientras el sol caía lentamente sobre las olas de Valencia. Tomás me miró con esa mezcla de serenidad y determinación que siempre lo caracterizaba. Sostuvo mi mano con firmeza y dijo, frente a los pocos seres queridos presentes: Catalina, si me lo permites, pondré no solo mi fortuna, sino también mi alma a los pies de tu paz. No hubo pompa, ni brindis exagerados. Solo un intercambio de miradas sinceras, un sí murmurado entre sonrisas, y el sonido del mar como testigo de que el amor verdadero no necesita ruido. Después del matrimonio, dejé la compañía de danza. Había sido mi refugio durante años, pero ahora quería espacio para vivir, para redescubrirme. No me hacía falta el aplauso de un público. Me bastaba con el abrazo de Tomás al final del día. Cuando descubrimos que estaba embarazada, Tomás casi rompió la taza de café de la emoción. En los días siguientes, reorganizó toda su agenda. Incluso trasladó su oficina al ala sur de la casa para estar más cerca de mí. A veces lo encontraba en la cocina, aprendiendo recetas nutritivas para embarazadas con una concentración casi ridícula. No confío en las niñeras, me decía mientras removía una crema de calabaza con expresión seria. Prefiero aprender yo mismo. Reíamos mucho. Compartíamos silencio sin incomodidad y también confesiones que habíamos guardado por años. Me sentía, por primera vez, completamente acompañada. Una tarde, paseando por los pasillos del jardín, me miró con ternura y me preguntó: ¿te imaginas criar a nuestra hija junto a los naranjos? En una casa sin secretos, sin máscaras. Asentí, sintiendo que mi vida, por fin, se parecía a mí. El embarazo avanzaba con normalidad, y aunque mi cuerpo cambiaba, mi corazón se sentía cada vez más firme. Empezamos a planear un viaje. Tomás, fiel a su estilo, quería llevarme a Noruega.
Un retiro entre los bosques, con chimeneas y sopas calientes, decía. Compró una pequeña villa con vistas al fiordo, rodeada de manzanos. Viajamos antes de que el tercer trimestre me lo impidiera. Era verano, pero el aire tenía ese frescor limpio que solo se siente en los lugares donde el tiempo no corre. Pasábamos las tardes recogiendo frutas, leyendo libros en voz alta y riendo hasta quedarnos dormidos en el sofá. Una tarde, caminando por la costa rocosa, vi a lo lejos una figura familiar. Álvaro, solo, bebiendo en la barra de un pequeño bar frente al mar. Vestía sencillo, irreconocible para quien lo conoció en su época dorada. Me observó por un instante, pero no se acercó. Solo bajó la mirada, y por primera vez no sentí dolor ni rabia. Sentí alivio. Tomás, le susurré, señalando el supermercado del otro lado de la calle. Vamos a comprar algo para la cena. Él me rodeó la cintura con suavidad, ajeno a todo. Hoy quiero hacer ramen, dijo con voz alegre. Y mientras nos alejábamos, me di cuenta de que no solo había sobrevivido al pasado, lo había superado. Porque esta vez, mi historia no terminaba en lágrimas. Empezaba con amor. Hoy, mientras me siento junto a la ventana con mi hija dormida en brazos y Tomás trabajando en el jardín, me doy cuenta de que la libertad no siempre llega como un grito. A veces, llega en forma de silencio, de paz, de elegir cada mañana sin miedo. Durante mucho tiempo, creí que el amor significaba sacrificio, obediencia, aguantar en nombre de otros. Pero el amor verdadero no hiere, no usa, no controla. El amor que vale la pena es aquel que te da espacio para crecer y te mira con admiración, no con superioridad. A veces, hay que perderlo todo, reputación, seguridad, incluso un apellido, para encontrarse a una misma. Y está bien, porque las mujeres no nacimos para conformarnos. Nacimos para florecer, incluso después de la tormenta. He perdonado mi pasado, no porque lo merezca, sino porque yo merezco avanzar sin cadenas. Y si pudiera volver al primer día en que lo vi con otra mujer en esa fiesta, no cambiaría nada. Porque todo lo que perdí me llevó hasta aquí. Hasta mi hogar. Hasta mi familia. Hasta mí. Porque no se trata de ser amada por cualquiera. Se trata de aprender a amarse lo suficiente para elegir lo que mereces.